Hola a todos, bienvenidos una semana más a Climbers. Yo soy Manolo Luque y bueno, esta semana tengo la oportunidad de entrevistar a un amigo, un gran amigo, un minero del fútbol español, con tan solo 25 años, dos ascensos, nada sencillo, al fútbol profesional. Así que darle muchísimo cariño al querido Diego González hoy en Climbers. Hola a todos, bienvenidos un capítulo más a Climbers. Yo soy Manolo Luque y bueno, esta semana estamos con alguien que a mí me hace bastante ilusión, una persona muy especial por lo que significó, por lo que actualmente significa, aunque lleve mucho tiempo sin verlo, es de esas personas que aunque pase el tiempo sabes que te hacen falta 2 minutos para volver a conectar con ella. Así que un amigo mío, uno de mis amigos que siempre va a estar, que estuvo y que aquí está hoy con vosotros, Diego González en Climbers. Bienvenido, Diego. Hola Manolete, muchas gracias por la invitación, por las palabras, yo también te quiero mucho y bueno, ya sabes que soy un fiel seguidor de Climbers y estoy encantado de estar aquí. Bueno, lo primero que siempre pregunto a todos, yo más o menos tu historia la sé perfectamente, pero creo que es una historia de superación brutal, que creo que alguien que define la palabra climbers totalmente. Así que bueno, ¿cómo empezó Diego González en el mundo del fútbol? Porque eras de Villarreal, así que prontito tuviste claro el color. Pues sí, soy un chico de Villarreal. Villarreal imagino que todo el mundo la conocerá por el club de fútbol, pero es una localidad de unos 50.000 habitantes que está pegada a Castellón. Y bueno, creo que desde pequeño, desde que tengo uso de razón, vivo pegado a una pelota de fútbol y con 5 años mis padres me decidieron llevar a hacer las pruebas para entrar en la cantera del Villarreal. Que bueno, en aquel entonces era un chaval que, como todos los niños del pueblo y del colegio, quería jugar a fútbol de forma federada y poder competir un poco. Y bueno, decidimos ir a hacer las pruebas y bueno, las hice y me incorporé al Prebenjamín B. O sea, estamos hablando de la primera categoría que en aquel momento había en el fútbol formativo del Villarreal y creo que tenía 6 años, si no me equivoco, cuando entré. Bueno, ¿y Y cómo es? dime, dime. Porque, claro, la gente está hablando que, o sea, la gente sabe que Villarreal es un pueblo muy pequeño y que lleva tanto tiempo en la élite. O sea, cuando llega a un club así, porque bueno, casi todo lo que hemos pasado es por el equipo de nuestro pueblo, por equipos más de menos peso, pero tú siempre y ahí desde ese momento te exigen, como siempre, el máximo rendimiento, la máxima competitividad. Desde muy pequeño has tenido eso, ¿no? Bueno, sí que es cierto que cuando eres tan pequeño, en tu cabeza no está eso. Realmente es una ilusión. Sí que es cierto que creo que a diferencia de otros sitios, la ventaja de estar desde tan pequeño en una cantera de un club tan importante a nivel europeo es que ese proceso de aprendizaje es mucho mejor, tienes mejores formadores, tienes más recursos y por lo tanto para el crecimiento de cualquier niño la mejora es muchísimo mayor en esas edades. Pero desde tan pequeño siempre he tratado yo de disfrutar y ya te digo, era jugar con los amigos del pueblo. Al final te lo tomas así. Yo creo que ya cuando haces el cambio de fútbol 7 a fútbol 11 es cuando realmente empiezas a ver, no quiero decir que la cosa ya vaya en serio, pero sí ese punto de competitividad que seguramente antes en fútbol 7 te lo tomas como eso, como disfrutar con los amigos. Sí, porque bueno, aunque sea fútbol 7, hay un torneo que creo que todos cuando somos pequeños lo vemos por la tele, lo ves en el Canal Plus, lo pones, y tú estabas ahí, o sea, tú has vivido ese torneo. ¿Cómo de especial llega a ser el torneo de Brunete y qué te encuentras ahí? Porque ya ahí empiezas a decir, estoy en una cantera considerable. Sí, pues hombre, el torneo de Brunete, como tú has dicho, es, joder, en esas edades lo máximo a lo que puedes aspirar, ¿no? A nivel nacional.
es el torneo con el que juegan los 20 equipos de primera división y realmente te sientes futbolista, te sientes como si estuvieses tú jugando en primera, compites contra las mejores canteras del país y creo que cualquier niño que esté en una cantera de primera división en esas edades su sueño, bueno, el objetivo que tiene es poder jugar ese tipo de torneos. Así que, bueno, yo recuerdo aquel momento y lo viví con nervios, porque, claro, se hacen convocatorias y son edades en las que vienen chicos de fuera a probar para que el club pueda incorporarlos a la temporada siguiente, que es cuando haces el cambio a fútbol 11 y por lo tanto las plantillas aumentan y sabes que el hecho de que vengan esos chicos de fuera puede hacer que gente de la plantilla actual se tenga que quedar sin convocar. Así que recuerdo una tensión y unos nervios inmensas, pero bueno, al final tuve la suerte de poder disfrutarlos, tanto ese como el de Maspalomas, que es el que se juega luego en Navidades, y fueron dos experiencias muy bonitas, muy bonitas. Porque para que la quinta o la camada tuya, para que te nos hagamos una idea contra quién te enfrentaste tan pequeño. Pues de mi generación, en aquellos torneos yo me acuerdo de enfrentarme mucho contra Alex Collado, el bueno, jugador que pertenece al Betis, que ahora creo que está cedido en Arabia Saudí. Recuerdo también los Obama, los famosos Obama, también son de mi generación. Y bueno, luego pues recuerdo, por ejemplo, en el Zaragoza Manu Morlanes, que luego fue compañero mío en el Villarreal. No sabría decirte quién más, tendría que pensarlo, pero bueno, creo que bueno, Pozo, ¿no? El último climber también, recuerdo enfrentarme a él contra el Sevilla bastantes veces en diferentes torneos, o sea que bueno, una generación que creo que de cada club de España han ido llegando jugadores a la élite. Bueno, porque van pasando los años y mantenerse en una categoría y una cantera como la del Villarreal no es nada sencillo, pero tú vas más allá, empiezas a coger galones dentro de las categorías inferiores y de hecho empiezas a ser uno de los capitanes de las diferentes categorías del Villarreal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que es cierto que creo que el club nunca apostó por mí. Tú, bueno, lo has vivido también en primera persona, lo que son las canteras de clubes de fútbol profesional, y en todas ellas hay apuestas, ¿no? Hay jugadores un poco, entre comillas, elegidos, y yo nunca he sido un jugador de esos. Creo que todo lo que he ido progresando en mi carrera futbolística ha sido a base de trabajo bueno, un poco la recompensa a lo que he ido cultivando. Y también, ¿no? En esas épocas en la cantera del Villarreal, más de lo mismo. Creo que siempre han valorado mucho que fuese un chico de casa, del pueblo, y luego también el hecho de que tengo un carácter, no quiero decir de liderazgo, de líder, pero sí que soy una persona a la que sobre todo, se esfuerza mucho, y creo que eso también hizo que me fuesen eligiendo como capitán y como uno de los jugadores, ¿no? Que representas a la plantilla en las diferentes categorías del club. Así que una experiencia muy bonita y muy contento de haber podido llevar el brazalete de capitán en las diferentes categorías del fútbol base. Sí, porque hablaba con Copete y él me dice que su cambio más drástico llega cuando pasa por la cantera precisamente del Villarreal, que para él no ha estado en cantera del Real Madrid-Barcelona o Atlético de Madrid, pero que no tiene nada que envidiarle. ¿Cómo se trabaja en ese sentido en la cantera del Villarreal? ¿Qué buscan? ¿Es mucho buscar el duelo individual con el futbolista o buscan más el colectivo para luego potenciar, como estamos diciendo, a cada uno de los jugadores que apuestan ellos por el club? Bueno, yo creo que el trabajo siempre se hace desde lo colectivo. Es una cantera que, bueno, por el modelo de juego del primer equipo, potencia desde pequeños a los jugadores, o busca perfiles de gente que sea, bueno, que tenga buen dominio de balón, gente determinante arriba, gente bueno, que sean capaces de resolver partidos solos en las zonas de ataque. Y bueno, ya te digo que siempre se ha trabajado muy bien el modelo de juego que ellos buscan, a través de situaciones de juego. La metodología que tienen es
intentar que el jugador sepa resolver las situaciones por ellos mismos, que no sea todo muy mecanizado y ¿no? Muy... te digo que tienes que hacer este pase, pues tú lo haces, no, que seas ponerte al jugador en una situación en la que tú seas capaz de aprender por qué tienes que hacerlo y en caso de no hacerlo, qué solución tienes que tener. Así que creo que es un poco la metodología que el club ha utilizado en los últimos años y ha salido muy bien. Porque luego va avanzando a lo largo de las temporadas, te sigue siendo uno de los capitanes importantes hasta llegar a la etapa de cadete, porque ya en cadete, ¿cómo te ves tú dentro del club? Bueno, lo que te digo un poco, o sea, me veo un jugador valorado sobre todo por los entrenadores que he ido teniendo en las diferentes categorías, pero dentro del club no me veo una pieza muy importante. Me veo un jugador que creo que el club cuenta conmigo porque soy de la casa, porque trabajo bien, doy buen rendimiento y porque nunca he puesto un problema al club en ningún aspecto. Entonces, creo que soy un valor que al club le interesa tener, pero para nada me siento una apuesta. De hecho, vienen compañeros de fichajes que hacen de fuera que tú sí que vas viendo que son ellos los que el club realmente elige para tener proyectos de cara al primer equipo. Así que, bueno, yo voy avanzando poco a poco, categoría a categoría, nunca me he saltado nada, he ido pasando por todos los escalones del club hasta llegar a Juvenil División de Honor, que es, bueno, segundo año de juvenil, que estoy en el División de Honor, que es cuando bueno, terminó el contrato. Porque tu primer contrato con el Villarreal, ¿cuándo llega? Mi primer contrato llega justo ese año. Ese año es verdad que yo hago una muy buena temporada. Voy convocado con la selección valenciana sub-16. Luego hacemos un torneo en Irlanda que ganamos la final al Leicester y creo que quedó mejor jugador, si no me equivoco. No daban trofeo, pero te daban un reconocimiento para el club y tal. Y creo que me eligieron mejor jugador. Y luego también hacemos la Night Cup, que era el torneo este en cadetes también, con muchas canteras españolas, bastante importante, que el ganador iba a jugar a Manchester, la Night Cup europea y tal. Y también algún buen torneo, y ahí el Villarreal decide hacerme un contrato. Me ata un poco, firmo 4 años con ellos y el contrato era cadete de segundo año, juvenil de primero, juvenil de segundo y juvenil de tercero. Pero siendo juvenil de segundo año, empiezo la temporada en División de Honor y el míster que había en aquel entonces no cuenta conmigo y estoy unos meses sin jugar, jugando nada, prácticamente desconvocado todas las semanas, hasta que más o menos por el mes de noviembre el club decide, de mutuo acuerdo decidimos rescindir y quedar libre porque era la mejor solución para mí. Y en ese momento llega una de las decisiones que a mí siempre me ha sorprendido. Y es que normalmente, bueno, estás en una etapa de cantera, vienes División de Honor, lo normal es que busques hueco y acomodo en otro equipo juvenil, en otro proyecto de cantera, que siendo con la etiqueta de tener al Villarreal, lo normal es que te salgan canteras importantes. Y decides irte a un tercera división. ¿Por qué? Pues tío, la verdad que ahora lo pienso y hostia, lo veo con perspectiva y realmente es una decisión dura. Creo que fui muy valiente. O sea, para que la gente se haga una idea, estamos hablando de juvenil de segundo año, con 16 años, que lo normal es eso. Sí. Pasas de un división de honor a un tercera división, categoría senior. Sí. Pues nada, eso, ya te digo que ahora lo veo con perspectiva y hostia, fue una decisión dura, pero creo que a la vez muy valiente. Y sin ninguna duda no me arrepiento de haberla tomado, porque creo que me salió bien y luego porque creo que las experiencias que viví me han servido para crecer muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y bueno, la situación se dio que, como te digo, con el Villarreal de mutuo acuerdo decidimos rescindir el contrato y, si no me equivoco, sería el mes de noviembre, más o menos. Y a mí me pilló haciendo segundo de bachiller.
Yo, pues bueno, soy una persona que mi familia siempre me ha inculcado mucho el valor también que tienen los estudios y está claro que el fútbol al final se ha terminado convirtiendo mi trabajo y ha sido mi vida desde siempre, pero nunca he dejado de lado lo otro. Entonces, bueno, yo tenía muy claro que yo quería terminar el bachiller e intentar empezar una carrera. Así que, consensuado un poco con mis padres, creíamos que, bueno, al salirnos esta opción de jugar en tercera división en el Almazora, que es un pueblo que está aquí al lado de Villarreal, era más interesante para poder terminar mis estudios que irme a otro equipo de división de honor de canteras, que en aquel momento creo que tuve un par de situaciones para poder salir. Y bueno, y que creíamos que si salía bien podría obtener el doble de recompensa. Y bueno, decidí apostar y la verdad es que me salió muy bien. Pero no era un equipo que luchara, porque bueno, la gente, imagino se estará pensando, bueno, un equipo que está luchando para ascender a segunda vez, un equipo de playoff. No, 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 no. Era un No, nada, equipo nada. luchando por no descender a preferente, por permanecer en la categoría. Y primero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa situación? Y lo segundo, para un chico de 16 años, encontrarte de repente con gente de 34, 32, que realmente te está jugando Pues las papas, como nosotros decimos. sí, 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 totalmente. Pues hombre, el cambio fue muy drástico, porque, a ver, es cierto que yo con el contrato que el Villarreal me firmó en aquellas épocas, cobraba muy poco dinero, o sea, era más una cantidad insignificante y porque tenías que firmar un papel que nada que te diese realmente para poder vivir, o sea, yo vivía en casa de mis padres y era pues para ir acumulando yo para el día de mañana poder comprarme un coche o poder iniciar mis estudios. Entonces, bueno, paso de eso a irme a un club de tercera división donde el jugador que más cobra creo que son 250 euros, el mejor pagado, donde yo no cobro un puto duro, a mí me dan la voluntad, así de claro, me daban un sobrecillo de vez en cuando para, mira, chaval, toma, págate la gasolina para tu padre y poco más. Y el cambio pues es grande, pasas de tener instalaciones, medios, recursos, material, todo, pasas de tenerlo todo a realmente no tener nada, a viajar los partidos fuera de casa con el mismo autobús que tus padres y los padres de los otros compañeros, a que si estabas entrenando y pegabas un pelotazo y el balón salía fuera del campo, tenías que salir del campo a recogerlo a mitad del entrenamiento, a si tenías que irte a rellenar la botella a una fuente que había fuera del campo. Pues bueno, al principio te cuesta adaptarte, aunque seas un crío de 16 años, tienes la fortuna de que prácticamente durante toda tu etapa formativa lo has tenido todo y no te queda otra que adaptarte a lo que hay y bueno, conseguí hacerlo y también tuve la suerte, porque bueno, no sé si llamarle suerte o si existe, pero tuve la fortuna de que al entrenador le entré por los ojos. Y bueno, empecé a... Es cierto que yo soy central, he sido central en toda mi etapa formativa y en un principio fiché para jugar allí en el Almazora como central. Iba a ser el tercer central del equipo, el suplente. Había dos jugadores veteranos míticos de tercera división de aquí de la Comunidad Valenciana y yo pues en un principio iba a tener un papel o un rol más secundario, pero da la casualidad que la primera semana que llego allí el lateral izquierdo se lesiona y me coge el míster con un entrenamiento creo y me dice, chaval, el sábado vas para el ruedo, o sea, quítate Tal los cual. nervios, tal cual, sin filtro, sin anestesia, que digo yo. El sábado al ruedo, o sea que prepárate, mentalízate, que te van a arropar bien los compañeros, no te preocupes, y al ruedo. Y debuté en el campo de Lontiñén, el Clariano, un campo mítico de aquí de la Comunidad Valenciana. Y la verdad que el partido pues, fue bastante bien, creo que empatamos a 1 y buen rendimiento para lo que se puede esperar de un chico de 16 años. Y a partir de ahí el míster pues, me empezó a dar confianza y continuidad. Y acabé la temporada jugando, no sé si fueron entre 25 y 30 partidos, alternando jugar de lateral izquierdo y de central. Llegaste a jugar en Castalia, o sea que en aquella época estaba el Castellón incluso en tercera, ¿no?
sí, correcto. ¿Cómo fue Y ese mejor día portal. con 17 años ponerte en Castalia con unas míticas botas amarillas Puma que tienes? Sí, 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 sí. Más guerras que... Sí, Madre sí. mía. ¿Y Pues cómo nada, te eso, sentiste? tío, pues la verdad que lo recuerdo, tío, con mucha ansia, porque realmente era mi primera vez en un estadio. O sea, ¿Jugaste con en foco? Arcastal. Claro, correcto. Jugué con focos, sí, sí, jugué con focos y con más de 150 personas en una grada. Y bueno, coincidió encima que eran fiestas de Magdalena, que son las fiestas mayores de aquí de Castellón, entonces el club hizo una promoción de entradas. Y me acuerdo que al final, en aquel momento, el club, el Castellón, estaba en la ruina y iba muy poca gente a ver el partido, pero claro, al hacerse una promoción y coincidir con las fiestas patronales, no sé si llegó a ver 7 8 mil personas. Y como experiencia increíble, lo que pasa es que nos metieron 4. Pero Pero bueno, ahí estaba. Y luego, bueno, a raíz de eso termina la temporada, conseguí la permanencia, que imagino que cuando estás en un grupo así, tan cercano, tan familiar, que imagino que sería lo que viviste allí, conseguir una salvación es la vida, ¿no? O sea, eso, buah, las fiestas de esas fiestas siempre ya. quedan para siempre, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ahora hablaremos porque, claro, a lo largo de estos años he vivido situaciones muy diferentes, pero claro, yo recuerdo, creo que en aquel momento no entendía muy bien del todo la magnitud de lo que era una salvación bueno, no da igual la categoría que sea, porque al final creo que el valor es el mismo en todas, pero no era consciente de la magnitud que tiene salvarte, y más en un equipo con un presupuesto tan bajo para una categoría. Entonces, pues ahora con el paso de los años lo recuerdo y fue una puta locura. Fue una locura. Nos salvamos además a falta de 4 o 5 partidos, o sea que apenas sufrimos. Y bueno, recuerdo que claro, el club no tenía dinero. Entonces, en vez de coger y decirnos, mira, os voy a dar 500 euros a cada uno, cogió y la penúltima jornada jugábamos en Valencia y nos dijo, os vamos a pagar una noche de hotel y una fiesta en un reservado en una discoteca de Valencia para todo el equipo, jugadores, cuerpo técnico. Y te puedes imaginar ahí la que se preparó. La gente por los suelos, madre mía, una locura, una locura. La verdad que fue la primera gran experiencia que he tenido en el mundo del fútbol y ya te digo que la recuerdo muy bonita y aparte caí en gracia dentro del club, dentro del vestuario, al final era el niño y cuando eres el niño hay dos cosas que suceden. La primera que es que los compañeros te meten mucha caña y la segunda es que los compañeros te defienden contra todo el mundo. Porque el niño solo le puedo tocar yo. Entonces ya te digo que hice una amistad con unos cuantos compañeros que fue muy bonita y a día de hoy pues con menos cercanía que antes, pero sigo manteniendo. Menos con uno que es mi cuñado. Sí. La cosa que siempre es un círculo. Es una locura, tío. El mundo es un pañuelo y a ver, yo pegándole palos en tercera división, entrenando cada semana y ahora aguantando la cena familiar. Me cago en la... Pero bueno. Porque de ahí sale, o sea, para la magnitud de lo que es tercera división, en aquella tercera, que no quizás la de ahora un poco más, porque tú sabes, se ha introducido una categoría intermedia, pero bueno, aquella Sí, categoría tercera era la categoría que estaba por debajo de lo que hoy en día es la primera federación o la segunda vez de aquel entonces. Eh, sí. Tras ese buen año, porque termina el año, como me dices, jugándolo todo de lateral izquierdo, ¿cómo llega una llamada del Betis? O sea, te llega el Betis y ¿cómo te llega el Betis? ¿Te llegan más ofertas? ¿Cómo fue ese verano? Pues a ver, antes de terminar la temporada en tercera, a mí mi anterior representante ya me comenta que hay una posible situación de incorporarme al Betis. Que el Betis había llamado, que él sabía que estaban captándome. Y, tío, casualidades de la vida, que este día que te cuento que hicimos la fiesta en Valencia
para celebrar la salvación. Jugamos contra el Torrelevante. Torrelevante es un equipo de allí de la zona de Valencia que ahora creo que está en regional preferente, pero en aquel momento era un equipo, bueno, tampoco muy importante, pero un equipo típico de tercera división. Y vamos a jugar allí, empatamos a 1 y meto gol. Y ese día habían venido a verme los ojeadores del Betis. Entonces, al terminar el partido, se reúnen con mi representante que estaba allí y le dicen que me quieren llevar para el club la temporada siguiente. Entonces, bueno, mi agente me comenta la situación y sí que es cierto que yo con el Betis creo que es un club con el que siempre había tenido un vínculo especial antes de incorporarme. Siempre ha sido un club que me ha llamado la atención y en el momento que él me transmite eso, yo le digo que no escuche nadie más a nadie porque tengo muy claro que quiero ir allí, muy claro, desde el primer día. O sea que le dije que se olvidase de más cosas que podían haber salido o no lo sé, pero por si acaso, yo le dije que ya está, que esto rapidito, pues no vaya a ser que me quede. Sí, coge el tren ya, ¿no? Coge el tren ya. Y bueno, por supuesto. Llega a Sevilla en julio, una pretemporada, ¿qué te encuentras? A ti. Bueno, pues nada, eso. Bueno, llego al Betis, firmo un contrato de 2 años. La intención es que me incorpore al juvenil de lateral izquierdo, teniendo la opción de jugar de central. Pero teníamos ahí un compañero, Jorge, que estaba a un nivel altísimo, la verdad, y me cerró un poco las puertas de poder jugar ahí y me tuve que centrar más en jugar de lateral izquierdo durante toda la temporada. Y nada, la verdad que muy bien, que ya te digo, fue una temporada que la recuerdo con muchísimo cariño, fue muy bonita por lo personal y por lo deportivo. Subcampeones de división de honor y clasificación para la Copa del Rey y ya te digo, fue espectacular. Sí, porque aparte me acuerdo que, bueno, para mí fue de gran ayuda, porque ese año para mí fue psicológicamente por muchos motivos complicado, tú lo sabes. Y me acuerdo que pusimos una piña enorme en Resi con Jordi. ¿Qué recuerdas de esos días, de esos momentos en la Resi? Pues tío, la verdad que ya te digo, lo recuerdo como un año duro porque la gestión de las emociones fuera de casa, a tantos kilómetros de la familia, fue complicada. Pero por otro lado, tío, fue la primera vez que sentía gente muy cerca que no era de mi familia. Porque al final en una situación en la que tienes a tu gente tan lejos, tienes que juntarte con otros y buscar, ¿no? Un poco esa familia que necesitas en muchas situaciones. Y, hostia, pues lo que tú dices, recuerdo una piña de locos con Baena, con Diego Esteban, con Parada, con Jaime Garijo. Fue increíble. Y luego, obviamente, contigo. O sea, contigo hicimos un vínculo tremendo los dos. Aquellas tardes de autobús y universidad. Íbamos poco, vamos a decir la verdad. íbamos poco, pero los días que íbamos nos pegábamos 1 hora de viaje para ir, 1 hora de viaje para volver. y nada, tío, la verdad que ya te digo, lo recuerdo como un año muy especial, la verdad. Yo creo que la mayor noticia de ese año fue cuando tú te compraste el Golf y te lo llevaste a la residencia de Sevilla. Porque era horroroso tener. Yo creo que no iba a la universidad porque la cantidad de autobús era horrible. Y aparte porque... Así se me quedó el Golf, que me duró 2 años. Le echasteis fuego, cabrones. Aparte, una cosa estaba en la residencia de moda y que yo en mi etapa de residencia no he perdonado nunca, ha sido la etapa, el momento de la siesta. Nos daba en Sevilla con el calorcito que hacía y el aire acondicionado puesto a las 4 de la tarde, cualquiera iba a la universidad después de comer, ¿sabes? Imposible. Era tarde de comer, siesta y cine. ¿Te acuerdas? Sí. No lo pasamos muy bien. Aparte, bueno, tuve la suerte de ser éramos compañeros de habitación. Y eso, yo lo recuerdo. Islandia, ¿eh? Ya, eso cambia. Tenía yo toda la habitación tapada porque es horroroso. Sabes que no puedo dormir con luz, con nada de luz encendida.
y me tocó la habitación que no tenía persiana y me inventé ahí con bolsa de basura una cabaña. A partir de ahí, porque ese año hay una mitad de temporada, pasa una... Bueno, tú no sé si fue por una sanción tuya, si mal recuerdo, que llega y se produce la entrada de Calderón. A mitad de temporada, tú prácticamente venías jugándolo todo, creo que a bastante buen nivel, de lateral izquierdo, como estaba diciendo, y hay una anécdota en el campo de recreativo de Huelva que eso creo que va a quedar para los anales de la historia. Por favor, cuenta qué pasó en la ciudad deportiva de Recre, por favor. Hostia, es la mayor traca que he vivido como jugador, o sea, pero también te digo que me ha servido para aprender mucho porque tengo muy claro que con los árbitros hay que ir con cuidado y no hay que hacer caso a muchas cosas que te dicen. Entonces, bueno, yo tenía 4 tarjetas amarillas, si mal no recuerdo, y el partido siguiente jugamos contra el Sevilla Este, que era un equipo que estaba en descenso y, bueno, lo normal era que ese partido en casa lo ganásemos. Y el siguiente partido nos enfrentábamos al Sevilla, teníamos el derbi. Y yo con 4 tarjetas amarillas, nosotros ganando 0-1 en el campo del Recre, el entrenador de aquel momento, el gran Pablo del Pino, me comenta que me acerque al árbitro y le diga que si van a ser todas las faltas así y si no tiene pensado sacar ninguna tarjeta amarilla. Entonces allá que va Diego, el buen obediente, el buen soldado, y se lo comenta al árbitro y le saca la amarilla. Y en un gesto así de la puta madre, qué vergüenza, tal, el árbitro se gira y me dice, ¿qué has dicho? Y yo, nada, nada, tal. Y coge y me saca la tarjeta roja directa. Y me dice, a pasar vergüenza te vas a tu casa. Y te puedes imaginar, una llorera, cogí, yo no sabía dónde meterme. Y al final, pues bueno, creo que me cayeron 2 partidos de sanción por la tarjeta roja más la quinta amarilla. O sea que me perdí 3 partidos y justo ahí pues fue la irrupción de Calderón, que bueno, subía del Juvenil Liga Nacional y era un cohete, la verdad. Entonces, claro, el chico entró, lo hizo bien y luego ya las últimas 4 o 5 jornadas de liga me costó mucho entrar. Creo que jugué un par de partidos más, pero bueno, eran más insignificantes por así decirlo, que partidos buenos de verdad de jugarte cosas. Porque luego terminamos la temporada, al final de tramo de temporada y ahí pasa un acontecimiento que nunca es agradable, porque fue una situación dura, porque al final era uno de los capitanes del equipo, una persona a la que le teníamos mucho cariño y un tipo excepcional. Y bueno, pues llega la rotura de Jorge, que se rompe el cruzado justo antes de la semana de Copa del Rey, que nos toca el Barça, ¿no? Bueno, todo tuyo. No, sí, como ya lo que tú dices, o sea, fue una noticia que creo que sentó como una puñalada en el vestuario, porque Jorge, la verdad que hace años que no tengo contacto con él, pero Jorge era un chico excepcional, persona top, y aparte, como jugador, en aquel momento nos subía el nivel del equipo de una forma bestial. Encima creo que fue uno de los máximos goleadores del equipo, metió 7-8 goles siendo central. Y fue una pena que se lesionase. Creo que al final en su carrera, que era prometedora, le lastró. Y bueno, con esa desgracia se me volvió a abrir la puerta. Y pude jugar la Copa del Rey, que nos tocó el Barça también, bendita suerte, nos tocó el Barça. Que una generación con Riqui Puig, con Abel Ruiz, con Monchu, con Alex Collado, Ronald Araujo, Óscar Mingueza, Chumi, Iñaki Peña, etcétera, etcétera. Bueno, Jandro Orellana, que luego es compañero e íntimo amigo mío de la Andorra. Pero bueno, sí, una generación bestial que obviamente creo que ese año de encima venía de ganar la Youth League y bueno, nos pintó la cara. Nos pasó la bayeta, tuvimos muy pocas opciones y pude disfrutar de esos 2 partidos jugando de central. Y nada, cerramos la temporada de esa forma. Porque luego llega, terminamos la temporada,
vive una magnífica feria de Córdoba. Aquí está, voy a sacarla. Hostia, no sé dónde está ahora, tío. Ahora, luego la clico yo, luego la pongo por ahí. Y luego empezamos una pretemporada, volvemos a Resi, nuestro primer año senior, con muchas dudas. Y el filial venía de segunda B, descendió a tercera. ¿Y qué te encuentras ahí? ¿Qué se te pasa por tu cabeza? Porque no terminas la temporada de Juvenil División de Honor tú de una manera muy extraña. Sí, terminó la temporada de una manera un poco extraña porque, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Prácticamente soy titular durante 3/4 de liga y el último tramo sucede esta cosa que creo que hace que el club pues le genere un poco más de dudas ni continuidad. Sí que es cierto que yo en aquel momento tenía una cláusula en la que el club podía rescindir mi contrato en caso de no contar conmigo por una cantidad pequeña, y nos llaman para comunicarnos que el club cuenta conmigo y que X día tenía que incorporarme a la pretemporada del filial. Entonces me incorporo en un principio como jugador del Betis B a pleno derecho, pero yo olía algo de que no las tenía todas conmigo, de que iba a ser así. Lo que pasa es que se me aparece, no sé cómo llamarle, no sé si decir que es mi padre futbolístico por lo que me ha dado, pero sí una persona que sin duda me ha marcado, que es José Juan Romero. Porque esa pretemporada, y bueno, José Juan sigue siendo el entrenador del filial. ¿Y qué te encuentras? Pues bueno, José Juan, me encuentro que desde el primer momento me ve como central, ve que tengo cualidades para poder adaptarme de central a su modelo de juego, y me dice que me ve muchas cosas para ser un jugador importante en el filial. Entonces empiezo la pretemporada y creo que también en aquel momento llegué muy bien en verano y a buen nivel, y desde el primer día José Juan ya me dijo que lo tenía muy claro conmigo y quería que me quedase. Entonces terminó la pretemporada y me sucede otra anécdota que no es muy común que suceda, pero me pasa, que es que el míster decide nombrarme capitán del equipo. Un chaval de 18 años que recién subía del juvenil, y había jugadores en aquel filial que ya llevaban años allí, incluso fichajes de 3 o 4 años más que yo con más experiencia, pero el míster, no sé, ve algo en mí que yo creo que se le iluminaba un poco los ojos cuando y nada, pues un poco una apuesta suya y me empieza a dar confianza, y aquel año en tercera división pues termino jugando, si no me equivoco, creo que son 40 de 42 jornadas y las 2 que me pierdo son por sanción. Una confianza bestial por parte del míster, y bueno, la pena es que no nos dio para meternos en playoff. ¿Cuál crees que fue? Porque tenéis un buen equipo, de hecho tú hiciste una gran pareja de centrales con Edgar. Creo Sí. que os compenetrabais súper bien. Teníais, de hecho, en portería Carlos Marín, que está en el Córdoba, Calderón. Sí. Un equipo Una bastante completo. ¿Qué crees que ahora, con la perspectiva del tiempo, que normalmente sueles ver las cosas, qué crees que faltó? Madurez. Muchísima madurez. Éramos una plantilla que creo que le cuentas a cualquier persona, le nombras los jugadores que teníamos, le dices que ese equipo no hizo playoff en tercera división y se echa las manos en la cabeza. O sea, a los que tú has nombrado le añades a Paul, que ahora está en el Olympique de Lyon, le añades a Rodri Sánchez, que está en el Betis primer equipo, le añades a Raúl García de Haro, que está en el Osasuna, o sea, nombres, Julio Alonso, que está en el Albacete, o sea, nombres que prácticamente el 60%, 70% de aquel once inicial hemos llegado al fútbol profesional. Pero nos faltaba madurez, éramos muy niños en todos los aspectos. Y al final puedes ser muy bueno individualmente, pero cuando te estás jugando las castañas contra gente veterana y con mucha experiencia,
necesitas algo más que ser bueno jugando a fútbol. Necesitas casta, necesitas mentalmente estar fresco y saber a lo que vas, y a nosotros nos faltó eso. Y luego, porque termina el año y bueno, tú no es porque no. Tú ya no tenías contrato, o sea, si te acaba el contrato, porque en el Betis llega un momento que tú. Me acuerdo que tú estabas esperando esa oferta de renovación, porque claro, jugándolo absolutamente todo, capitán, y nunca llegó. Ahí vuelve a encontrarte quizás con lo del proyecto de club, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que es el primer gran palo que me llevo en el mundo del fútbol, te diría, en cuanto a lo mental. Porque claro, yo el Betis lo llegué a sentir mucho, tío. Yo, joder, te diría que no había sentido al Villarreal nunca como he sentido al Betis. Y claro, te plantas que llegas al filial, eres el capitán, juegas todo, encima hice un buen año en cuanto a rendimiento y en cuanto a números, metí 3 o 4 goles, creo que estuve bastante bien. Y llega una situación en la que el club no te plantea ninguna renovación. Y es una cosa un poco extraña, porque encima, habiéndonos quedado en tercera, que no es que subas a segunda B y el club te dice, hostia, pues quiero firmar a tal, a cual. Pues bueno, me planto que el club se reúne conmigo a final de temporada y me dicen que están muy contentos con mi rendimiento, que he sido un jugador fundamental en el filial, pero que van a decidir no renovarme porque hay un jugador que viene desde abajo, central zurdo, que es la apuesta de ellos. Y creen que si yo me quedo en el filial voy a ser una piedra en el camino para ese chico. Entonces, bueno, obviamente para mí es un palo muy duro por lo que para mí suponía el Betis en aquel momento y las ganas que yo tenía de quedarme, pero lo entiendo y lo respeto perfectamente. Al final, esto del fútbol no depende de uno mismo todas las cosas que suceden y esta pues fue la primera piedra que se me puso en el camino de verdad. Entonces, claro, llegado el punto de tener que salir de allí, creo que fue de la mejor forma posible, y muy amistoso con el club, muy agradecido por lo que me habían dado y el crecimiento que había tenido. Llega un momento en el que salgo un poco quemado de los filiales. Entonces, creo que me sale alguna opción de filial, pero yo hablo con mi anterior representante y le comento que quiero buscar otra cosa. Quiero jugar en segunda B. Creo que la etapa de tercera división ya la había quemado, ya con 19 años tenía más de 70 partidos en tercera, perdón, y creía que ya necesitaba dar ese salto de categoría para jugar en segunda B. Y bueno, se me presenta una opción de ir al Llagostera, que el Llagostera es un club pequeño, muy pequeño, que unos años antes hizo una gesta histórica y llegó a ascender a segunda división y mantenerse. Y que después se volvió a deshinchar, volvió a bajar hasta tercera división y esa misma temporada había ascendido a segunda vez. Entonces, pues bueno, a través del segundo entrenador del Llagostera, bueno, me sale la opción de ir para allá. Y decido ir con unas condiciones bastante inferiores a lo que tenía en el Betis. Pero bueno, igual que hice en el Almazora cuando con 17 años arriesgué, pues esta vez creo que también lo hice. Porque fui a un club con muchísima gente veterana también, con gente con mucha experiencia en segunda B, donde lo normal es que yo fuese con un papel de jugador sub-23, que en aquel entonces necesitaban ocupar fichas para rellenar porque te obligaba la federación. Y bueno, al final terminó pasando 2 años maravillosos allí que me permiten dar otro saltito de calidad. Porque firmas 2 temporadas, ¿no? Sí, yo firmo 2 temporadas. En un principio la intención que teníamos tanto el club como yo es que la primera temporada saliese muy bien a nivel individual para que hubiese una venta ese verano, pero tenemos la mala suerte de que de por medio viene la pandemia. Entonces, claro, sí que hubo algún equipo interesado en aquel momento en intentar incorporarme, pero obviamente
fue un palo muy duro para todos y afectó a las empresas a nivel económico de una forma bestial y nadie podía hacerse cargo del traspaso que el Llagostera pedía en aquel momento. Entonces me tocó cumplir el segundo año también allí. Porque ¿cómo es el salto? ¿Te adaptas súper rápido, ¿no? Al salto de tercera a segunda B? ¿O te costó en... A ver, me cuesta un poco. Yo llego allí las primeras 6 jornadas, 6 jornadas si no me equivoco, voy desconvocado, ni debuto. Y yo veía que claro, era muy diferente al fútbol que yo venía practicando. Yo al final, tanto en Villarreal como en el Betis, venía de un modelo de juego asociativo en el que yo era protagonista con balón, que creo que es una de las, no sé si virtudes, pero una de las cosas en las que siempre me he defendido mejor. Y me iba a lo opuesto. Me iba a un equipo que únicamente se dedicaba a jugar directo en un campo de césped artificial muy pequeñito, en el que los centrales teníamos que hacer pases diagonales y pases pinchados al punta todo el rato y defender bien el área. Y claro, yo también estaba acostumbrado a defender a 40 metros de mi portería. Era algo que para mí era muy nuevo. Entonces ese proceso me costó adaptarme un poco hasta el punto que el entrenador, que en este caso también era el dueño del club, quería hacerme ficha del Llagostera B en primera catalana, porque decía que no me veía preparado y que creía que era mejor que alternase el filial para no perder el ritmo de competición, cosa que yo me negué, obviamente, pero claro, pero él se lo llegó a plantear porque no me veía, incluso esas primeras jornadas metía mediocentros de centrales, metía laterales de centrales y no contaba conmigo. Hasta que, bueno, otra vez fruto de situaciones que pasan en el fútbol, hubo sanciones y hubo alguna lesión y jugábamos contra el Hércules en casa y me hace debutar. Me avisa y me dice que el fin de voy a jugar. Y nada, pues otra vez al ruedo y la verdad que lo mismo. Ganamos 2-1 en casa contra el Hércules, me salió buen partido y desde ahí pues me convertí en un jugador casi que te diría que indiscutible para el míster en las 2 temporadas que estuve allí. Porque conseguí, bueno, ese año, como tú has dicho, pasa a ser de la segunda B a dividirse las categorías y os metéis en primera federación. Bueno, la segunda Sí, temporada. la primera temporada es la antigua segunda B, es el año que corta la pandemia y nosotros nos salvamos bien, creo que estábamos 7 puntos por encima del descenso, o sea, en un principio no íbamos a pasar apuros para mantener la categoría. Y el segundo año es el año de las reestructuraciones de las categorías, en las que dividían en segunda B, cada grupo lo dividían en 2 subgrupos de 10 y ahí se hacía una liga interna en la que en función de la posición en la tabla en la que tú quedases optabas a clasificarte para una cosa o para otra. Si no me equivoco, creo que del primero al tercero se clasificaban directamente para jugar el play, o sea, peleaban por jugar el playoff a segunda A. Del cuarto al sexto creo que se clasificaban para entrar en primera red y del séptimo al décimo para no descender a tercera división. Entonces nosotros hacemos muy buena temporada y nos quedamos en la liga regular a un punto de meternos en la pelea para el playoff a segunda A. Y acabamos jugando el playoff por ascender a primera red. Y al final lo logramos. Un partido épico contra el Hércules, en el que la última jornada de todas vienen ellos ahí al Municipal de Llagostera, a nosotros nos servía el empate y ellos estaban obligados a ganar para meternos en primera red. O sea, era uno u otro, una final. Jugaste en un cuadrado, ¿no? Imagínate. Imagínate. Pues tío, la verdad es que hicimos muy buen partido, creo que de los mejores de la temporada. Y en el minuto 80 vamos ganando 3-0. Y claro, impacta. El tema es que en el minuto 93 íbamos 3-3. Y ahí, pues claro, vienen los indios, los fantasmas y viene todo el mundo. Y al final, pues bueno, en un final épico conseguimos empatar y el empate nos beneficiaba a nosotros y subimos a primera red. Una gesta que fue histórica porque una vez más con un club muy humilde de pueblo en el que la presidenta y el entrenador son marido y mujer,
con un presupuesto muy limitado, pues conseguimos meternos en primera red, pues eso, eliminando a equipos históricos como el Hércules o a canteras potentes como la del Español o la del Valencia. Así que fue una gesta histórica también. Porque al final eso se vive como un club de barrio, bueno, no de barrio, sí, pero de humilde, muy humilde, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, ya te digo que a mí en cuanto a similitudes me recordaba mucho a cuando yo jugaba en el Almazora. Era muy similar, la única diferencia es que era más profesional. Al final es una categoría más, jugadores con más recorrido, un club también que dentro de lo humilde que es, pocos años antes había estado en segunda división y sabía de qué iba el tema, pero un ambiente muy familiar y un vestuario muy cercano, un vestuario espectacular con jugadores míticos de segunda B de Cataluña, Marcos Pérez, que es portero del Terrassa, Lucas Viale, que ahora es el director deportivo del Sabadell, Sasha Andreu, un delantero que ahora está en Andorra también en el Interescaldes, David García, capitán del Cornellá, o sea, jugadores de allí de la zona muy míticos, muy míticos. Y ya te digo que fue espectacular y aparte noté que me vino muy bien para mi crecimiento personal. Mejoré muchísimo en fases del juego que antes no dominaba tanto. Porque bueno, ya te termina esa temporada y así te ves como tú te ves más completo, ¿no? Para dar un saltito más, ¿no? Sí, 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 un poco lo mismo. Yo ascendemos con el Llagostera primera red y a mí el club me ofrece renovar, que bueno, de hecho ahí tengo una anécdota también muy buena en la que a mí el club ya me ofrece renovar la primera jornada de liga. O sea, todavía con todo el año por delante, el club me ofrece renovar y me dice que claro, que el club necesita beneficiarse económicamente de mí y yo me niego. Y entramos ahí en un proceso de amenazas de no jugar en todo el año y al final, pues bueno, tuve que ceder un poco y perdonar algo de dinero para que el club no me putease y pudiese jugar durante la temporada y salir los dos beneficiados, por decirlo de alguna forma. Pero sí, a mí el club me ofrece renovar otra vez a final de año y yo no acepto, porque era mi último año de sub-23 y creía que lo más correcto era coger un proyecto ambicioso en primera red que me permitiese dar ese salto cualitativo en lo profesional y también en lo económico. O sea, en todos los ámbitos que rodean a un deportista. Lo que te plantaba en cuanto, bueno, ya una serie considerable de partidos en segunda B. Sí, sí, sí. Creo que ya había jugado alrededor de 50 partidos, teniendo en cuenta que la pandemia se paró faltando 10 o 12 jornadas. Pero sí, alrededor de 50 partidos creo que eran. Y ahí llega la llamada del Jerry, ¿no? De una llamada de Andorra con un proyecto como se da, y si tiene más oportunidades de salir a otro sitio, o también, Sí. o también fue como en el Betis que lo tuviste claro y cogiste el tren rápido. No, la verdad es que no, la verdad que fue un verano bastante intenso porque bueno, en primera red también es obligatorio que haya un mínimo de fichas sub-23. Por lo tanto, creo que al final mi perfil de defensa zurdo, que puede jugar tanto de central como de lateral y que queda libre, creo que para muchos equipos pues, potentes de la categoría les interesaba. Entonces, pues tuve diferentes situaciones para incorporarme y sí que es verdad que al final de todo lo que me vino, creía que el proyecto de la Andorra era el más ambicioso sin ninguna duda. Sí que es cierto que el hecho de que estuviese Piqué detrás me llamó mucho la atención porque por lo que es y por lo que representa Piqué en el mundo del fútbol. Y luego también de entrenador estaba Eder Sarabia, que era un viejo conocido mío. Lo había tenido en la cantera del Villarreal y lo había tenido también cuando estuvo en el Betis. Él estaba en el primer equipo y sabía que su modelo de juego pues iba a ser muy atractivo y el proyecto iba a ser ambicioso. Así que decidí irme para allí. Bueno, primero te encontraste un año maravilloso en el que conseguí un ascenso, que bueno, que tú lo sabes que en esa primera federación ya un ascenso, vale, si en segunda vez es complicado,
ya ahí en esa categoría que prácticamente los equipos top, creo que podrían, con la gente que he hablado, pueden competir perfectamente en segunda división, tiene mucho mérito, ¿no? ¿Cómo fue ese año? Pues el año fue increíble, fue un año de un cambio muy grande en muchos aspectos de mi vida. Fue la primera vez que me iba con mi pareja a vivir fuera, que creo que es una cosa también que me ha ayudado y me ha beneficiado muchísimo estos años. Fue un año en el que creo que a nivel deportivo daba un salto de calidad muy grande por la competencia interna con los jugadores. Y luego porque ya iba a un club que, a pesar de estar pocos años en Segunda B, era un club muy preparado para dar ese salto a Segunda División. Entonces había muchas cosas del día a día que me pillaban de nuevo. O sea, por ejemplo, teníamos comida todos los días allí. Los desplazamientos a los viajes los hacíamos en un charter privado. Eran cosas que, claro, yo venía del Llagostera, en el que mi comida me la hacía yo en mi casa cada día cuando llegaba de entrenar, como casi todo el mundo, y cada desplazamiento era en autobús de 16 horas si hacía falta. Pero claro, entonces fue un cambio grande y la verdad que fue muy satisfactorio. Al principio me costó un poco adaptarme otra vez a un fútbol asociativo, a lo que te pide Eder, que es un entrenador muy meticuloso con el fútbol y el juego de posición. Entonces, a los centrales les pide muchísima información, o sea, perdón, les da mucha información y es complicado adaptarte a lo que él quiere. Y me costó un pelín al principio, pero poco a poco me fui cogiendo y al final pues acabé jugando, creo que fueron 24 o 25 partidos y bueno, quedando campeones de primera ref del grupo 2 y ascendiendo a segunda división. En ese momento, cuando asciende a segunda, después de donde venía, de los palos que bueno, de la cantera de Betis, de venir de un equipo humilde, ¿te habías preparado ahí para seguir en segunda o realmente no lo ves tan claro? Pues sinceramente tenía dudas, porque es verdad que jugué bastante ese año, ya te digo, unos 25 partidos y luego tuve una lesión muscular que me tuvo apartado fuera 5 o 6 semanas y aparte creo que dentro de lo que cabe estuve a buen nivel, no hice un mal año. Entonces, por una parte tienes esa ilusión y esa ambición de decir, bueno, me lo he ganado en el campo, me lo merezco, pero por otro lado, siempre he visto el fútbol profesional muy lejos, ¿no? Lo ves cerca porque crees que tienes capacidad y tienes condiciones para poder jugar allí, pero nunca estás preparado mentalmente para jugar en esos sitios, ¿no? Lo que has visto por la tele toda la vida. Entonces, creo que te da un poco de vértigo, pero es cierto que empieza la pretemporada con el Andorra y el club me comunica que no van a contar conmigo, que no quieren que me desvincule del club porque creen que tengo condiciones y capacidad, pero que ellos creen que necesito otro año en primera red para seguir evolucionando, para jugar más partidos, para luego poder dar ese salto a segunda. Entonces, bueno, llega el Eldense, que te diría que ha sido la mejor experiencia deportiva de mi vida. Porque te ofrece el mismo Andorra la oportunidad de ir cedido o es el Dense el que te llama a tu representante. Cómo se da esa Bueno, opción? ahí realmente no sé exactamente cómo sucede. Yo sé que el presidente del Eldense y Piqué creo que en aquel momento tenía muy buena relación y creo que el Andorra trató de que todos los jugadores que fuésemos a salir cedidos intentásemos ir allí a Elda, que el Eldense era un club que acababa de subir de segunda federación a primera ref, era un recién ascendido. Es verdad que ibas viendo que los jugadores que firmaba era un proyecto bien para la categoría, para poder competir, salvarte holgadamente e intentar meterte en la zona alta, pero sigue siendo un recién ascendido. No es una entidad tampoco muy grande como
como el Murcia o el Hércules, que pueden ser equipos que han subido los últimos años con Numancia, pero claro, te genera dudas. Pero bueno, ahí tengo, yo creo que un poco entre los dos, creo que entre el Eldense y el Andorra, ambos estaban interesados en que yo fuese para allí. Y luego sí que es verdad que hay una cosa determinante en ese proceso, que es la llamada de Fernando Esteve, que me convence. Es un tío que desde el primer momento me transmite que cree muchísimo en mí, que me conoce y que, bueno, que me va a hacer futbolista de segunda división. Así me lo transmite. Entonces, a mí me habían hablado muy bien de él también en cuanto a lo personal. Cuando tuvimos ese intercambio de llamada, me lo transmitió también, que era un tío muy claro y muy honesto. Y cuando conectas con una persona, lo sabes. Entonces yo lo vi muy claro que con Fernando había conectado muy bien y que era mi oportunidad de ir y poder crecer mucho como jugador. Y de afianzarme también en primera ref, que era también el objetivo mío, ¿no? Poder jugar muchos partidos y afianzarme en la categoría en un equipo importante. Y el año va sobre ruedas, ¿no? El año una maravilla. Creo que caigo de pie allí. Desde el primer momento soy titular y bueno, un poco en la línea del año del Betis B. Cerrando, pues también puede ser otro de las personas más importantes en la carrera futbolística hasta el día de hoy. Y me da una confianza tremenda. O sea, creo que potencia mucho mis virtudes como jugador con balón y sobre todo sin balón. Me enseña ciertas cosas de defender como él quiere, de la salida de balón como él quiere, las pillo rápido y creo que ahí hay una compenetración muy buena. Y aparte, bueno, no es que me rodeasen a mí, sino que estaba rodeado de un grupo de jugadores con un nivel altísimo que también les sucede un poco lo mismo que a mí y al final cuando todo va de la mano pues las cosas solo pueden salir bien. No, sí, al final un ascenso, pero ascendéis con diferencia de... ¿Cómo que se dio el ascenso? Fue por play... Fue por playoff, Fue sí, claro. playoff, ¿no? O sea, Bueno, eso nosotros hacemos fue el playoff del Castilla, ¿no? Claro, eso es. Nosotros hacemos un temporadón, la verdad, ya te digo, era una plantilla hecha para no pasar apuros en primera ref y para intentar meter la cabeza en los puestos de playoff, acercarnos, pero claro, se junta que todos los jugadores somos capaces de sacar nuestro potencial por todo lo alto. Sergio Ortuño, Tony Abad, Manu Nieto, Jesús Clemente, Cris Montes, juntado gente joven con hambre y con nivel, juntado de jugadores con experiencia en la categoría como Fran Carnicer, Carlos Hernández, Alex Martínez. Se hizo un cóctel de gente que al final pues fue capaz de hacer algo histórico para el Eldense, para Elda y para eso, para toda la ciudad y toda su afición. Porque el playoff os cargáis al Castilla que ese Castilla tenía muy buenos futbolistas. Y Sí, era, de hecho el favorito. Hacemos un año increíble, toda la temporada primeros. Lo que pasa es que luego es verdad que tenemos un bajón casi a final de temporada, en marzo-abril, y el Amorebieta puso el pistón muy alto, empezó a ganar partidos, no sé si hizo 11 victorias de los últimos 15 partidos, una cosa así fue, y nos deja para atrás. Y al final, bueno, la última jornada nos jugamos quedar campeones con ellos, pero necesitábamos que ellos perdiesen y nosotros ganásemos. Y nada, nos metemos en el playoff, nos quedamos encuadrados con todos los filiales. Era el Dense Celta B y el otro cuadro Barça B Madrid Castilla. Y nada, ganamos al Celta B la primera eliminatoria, perdemos allí en Balaídos, que nos pegan una sobada de locos. O sea, creo que es de los partidos que más he sufrido como jugador con diferencia. O sea, perseguía sombras. Olía cuero aquello, ¿no? ¡Uf! ¡Qué barbaridad! O sea,
Y lo curioso es que salimos, bueno, lo curioso no, porque teníamos un porterazo, Guille Vallejo, que si no es por él no ascendemos, pero era un partido para haber perdido 6-2. Al final perdimos 3-2, que nos permitió dejar la eliminatoria abierta para cuando viniesen ellos a Elda poder remontarles. Y bueno, y en Elda aquello era un fortín, no perdimos un partido en toda la temporada en casa. Y nosotros éramos muy conscientes que si la eliminatoria quedaba abierta en casa no fallábamos. Y nada, ganamos la semifinal y nos encontramos con el Madrid-Castilla. Pues eso, Sergio Arribas, Rafa Marín, Álvaro Rodríguez, Nico que Paz. debutó con el Nico Paz. Bueno, pues eso. Álvaro Martín, compañero mío de la Andorra ahora. O sea, una generación bueno, de los mejores jóvenes de Europa, casi te diría. Entonces, nada, fuimos allí al campo al de Alfredo Di Stéfano. Nos ponemos ganando 0-1. A nosotros, a todo esto, el empate nos servía, porque por posición clasificatoria, ahora ya no hay penaltis. Ahora el equipo que queda por delante en la clasificación de la liga tiene el derecho, ¿no?, de que en caso de empate al final de la prórroga puedas ascender. Uh-huh. Entonces nosotros, sabiendo que el empate nos valía, nos ponemos 0-1 en el campo del Castilla y fallamos un penalti. Teníamos ya prácticamente la eliminatoria medio cerrada allí. Y faltando 10 minutos, Sergio Arribas nos empata y se queda otra vez todo abierto para él. Y en Elda, tío, pues estábamos todos con la misma sensación que el día del Celta. Es decir, en casa no se te escapa. Bueno, la gente, el campo se caía, imagino, todo el pueblo... No, el campo... Eso, tío, creo que tuvimos un mérito muy grande porque el club llevaba 70 años sin jugar en segunda división. Y te diré más, llevaban muchos años sin respirarse en Elda un ambiente de fútbol bonito de verdad. Y nosotros fuimos capaces de volver a enganchar a la gente. Y ya te digo, desde el mes de marzo más o menos hasta el final de temporada, el Pepico Amat lleno, o sea, lleno. Y ese día, pues te puedes imaginar, ese día yo aparte vivía en Elda, hacía mucha vida en el pueblo, hice muchos amigos fuera del fútbol, una familia de argentinos, los Gueren, que les mando un saludo desde aquí, donde yo y Guille, el portero, comíamos todos los días allí, y el día de la final del playoff pues fuimos a comer. Te puedes imaginar la plaza mayor del pueblo a reventar. Una locura. Y contra todo pronóstico pues se nos ponen 0-2 ganando. Y claro, o sea, una hundida de locos. No sé y levanta tú eso contra el Real Madrid-Castilla ahora. Claro, o sea, nosotros veíamos a los chavales y volaban y nosotros estábamos noqueados, de decir, hostia, y no sabemos qué hacer. O sea, lo veíamos lejísimos. Y faltando un minuto para llegar al descanso, Manu Nieto, que hizo un playoff de locos, mete un cabezazo y, claro, metes el gol psicológico. Y 45 minutos en el Pepico Amat, pues son molto longo, ¿no? Y nada, y al final acabamos empatando, forzamos la prórroga. Y en la prórroga, en la primera jugada de la segunda parte de la prórroga, nos pitan un penalti en contra y nos meten el 2-3. Y ya pues otra vez noqueados y con menos tiempo de margen, tiesos como, vamos, te puedes imaginar. Y los niños la batería no sé que se le acababa. No, a ellos no se les acababa. Yo me acuerdo que en el descanso de la prórroga le digo al mister, mister, estoy muy tieso, le digo, ¿hay alguien peor que yo? Me dice, 7 u 8 hay peor que tú. Dice, así que, dice, ni se te ocurra pedirme el cambio que no te voy a cambiar. Y al final, pues bueno, apareció Juan Tortuño, un pedazo de jugador y un pedazo de persona, también de los compañeros que he tenido con los que me llevo una amistad tremenda, para hacer el gol de todos, porque para mí es el gol de todos. Igual que el de Iniesta, pues para mí y para la gente de Elda, el gol de Juanto es el gol de todos. El gol que en la realidad nos cambió la vida a todo el club y a toda la afición y a toda la ciudad. Porque, bueno, al ascenso lo viviría de una manera brutal. Fue una celebración increíble. Histórica, ¿no? Sí. No, fue espectacular. Aparte yo lo sentí muchísimo porque sí que es cierto que con el Andorra jugué, pero la participación que había tenido aquí en el Eldense fue mucho mayor. Encima me sentí muy querido por la afición, por el club.
tuve un feeling especial en Elda y por lo tanto fue maravilloso. Aparte, estuvo mi familia conmigo el día del ascenso, mis padres, mis suegros, mi primo, mi hermana. Faltaba yo. Fue muy bonito. Faltabas tú, cabrón. No, pero fue muy bonito y la verdad que es un recuerdo que creo que a día de hoy creo que es el mayor logro que he conseguido sin ninguna duda, el ascenso con el Eldense, por lo que fue y por la repercusión que ha tenido para la ciudad. De parte de lo que tú dices, cuando te sientes protagonista de verdad y cuando vives realmente que sabes que ha sido parte importante del proceso, creo que se valora mucho más. Pero llega a una situación ahora en la que tú, a pesar de que eres súper protagonista, pero al final tú eres propiedad de otro club. Ahí llega una situación que otro club que está en segunda división y ahí tú sí te sientas con la carta de decir, no, imagino, oye, que mi carta de presentación es diferente a la que yo tenía en septiembre. Claro, ahí hay una situación complicada porque sí que es cierto que por un lado ya tenía la garantía de que iba a jugar en segunda división, o bien con unos o bien con otros, que era pues bueno, el sueño que todo niño tenemos desde que empezamos a jugar a fútbol, que es poder llegar al fútbol profesional. Pero por otro lado tienes un dilema, porque mi corazón y mi cabeza me decían que yo tenía que seguir en él. Pero al final tienes un contrato y una vinculación con otro club en el que la decisión no depende de ti únicamente. Entonces, claro, el Andorra nos llama para comunicarnos que cuentan conmigo. Y por otro lado, el Eldense pues también me comunica que quieren firmarme en propiedad. Pero que claro, que al tener la vinculación con el Andorra tenemos que encontrar la fórmula para que yo pueda quedar libre y unirme a ellos. Entonces, bueno, yo me incorporo a la Andorra en pretemporada, les transmito que no quiero seguir allí, que quiero volver a Elda, porque en Elda he sido feliz y que tienen que entender mi situación personal. Tienen que entender que al final ellos no contaron conmigo para jugar en segunda división cuando ascendimos y que me he ido a otro sitio donde he sido importante de verdad, donde sí cuentan conmigo y donde aparte me he sentido muy querido por el club, por el míster, por los compañeros y por la afición. Me sentía un jugador y una persona de muchísimo valor y aparte estaba feliz. Entonces, bueno, tengo un poco de controversia con el Andorra y al final el club no me deja ir. El club decide que me tengo que quedar, que cuentan conmigo. ¿Habla en ese momento Eder Sarabia contigo? ¿O habla el míster? ¿O habla el...? Sí. Bueno, hablan el míster y el director deportivo, me reuní con ellos y, bueno, y nos dijimos un poco las cosas que sentíamos cada uno. Y el club y el míster en todo momento me transmitieron que ellos querían que me quedase, que ellos no iban a dejarme salir porque el club contaba conmigo, me veían un jugador que podía ocupar tanto las posiciones de central como de lateral izquierdo y que podía sacar buen rendimiento en ambas. Y bueno, la realidad es que ellos me querían, eso es verdad, pero el rol que querían que tuviese no era el mismo que iba a tener en Elda. Entonces, claro, yo al final también era consciente de eso, aunque ellos no me lo dijesen, yo era consciente. Y bueno, lo intenté, pero al final, pues bueno, obviamente también tenía respeto por el club con el que tengo una relación contractual y el Andorra me dejó muy claro que no iba a dejarme salir y que lo mejor que podía hacer era cuanto antes olvidarme de lo otro, comunicarles que no iba a salir y centrarme en el Andorra, que era mi equipo para la temporada 23-24. Oye, que ni tan mal, que al final está en segunda división, ¿eh? No, porque ya te lo he dicho al principio, que al final una de las cosas más importantes es que tenía la garantía de que iba a jugar en segunda división, cosa que llevaba muchos años peleando, ¿no? El sueño de cualquier niño, o una de las ilusiones más grandes que es poder llegar al fútbol profesional. Y la realidad es
¿Qué te encuentras a la hora de la verdad? Porque bueno, tú sabes que cuando se te pone, habla, vale, pero luego Sí, bueno, la realidad es que me encuentro lo que yo creía, no lo que me dijeron. O sea, me encuentro... A ver, tampoco me mienten, porque realmente no me dicen vas a ser titular indiscutible aquí, vas a jugar 40 partidos, pero tampoco me cuentan la intención real que tenían conmigo, que era que fuese el central suplente y el lateral suplente. Entonces me encuentro eso, me encuentro que el club hace una inversión por otro compañero que juega de central y que al final pues yo el rol que voy a tener es más secundario. Y para jugar de lateral pues más de lo mismo. Iba a tener un rol muy distinto a lo que yo iba a tener en el Eldense. Pero bueno, avanza la temporada, es verdad que no empezamos bien, yo empiezo sin jugar y el míster en la jornada 6, después de perder en Andúba contra el Mirandés 4-3, decide hacer 9 cambios en la alineación y me incluye, me mete. Jugamos contra el Oviedo en casa y me mete de titular y ganamos 1-0. Y a partir de ahí empiezo a darme continuidad y juego 14 partidos seguidos. Y la verdad que bien, que sorprendido yo también, porque al final era mi primera experiencia en la categoría y tampoco sabía cómo iba a reaccionar a la segunda división. Y pues bueno, te vas cogiendo la categoría y cada vez te ves mejor, te sientes poderoso, te sientes que tienes nivel y muy contento. Y ahí hay un tramo en el que luego el míster, pues por el motivo que él decidiese, no cuenta conmigo. porque a base de rendimiento, o sea, No, yo estaba bien, no, yo estaba muy y el bien. equipo, No, el equipo en ese momento estaba bien, o sea, es verdad que al final durante la temporada no hemos estado en ningún momento en la zona alta de la tabla, pero esa época en la que yo juego, el día que el míster decide sentarme al banquillo, estamos 5 puntos por encima del descenso. Y veníamos de 3 porterías a 0. Una cosa un poco inusual que no te encuentres de forma normal, que es que un entrenador te sienta al banquillo con 3 porterías a 0 seguidas, o un central, o un portero. Entonces, bueno, decisiones que al final yo siempre he respetado porque igual que a mí me pagan, ¿no? Por trabajar, por entrenar bien y por currar, a él le pagan por tomar decisiones. Y así que hay que respetarlas. Pero bueno, el míster de repente, de la noche a la mañana, deja de contar conmigo y me pegó pues prácticamente 5 meses sin jugar un minuto. El equipo empezó a perder, nos metimos en descenso, nos metimos colistas, 5 puntos por debajo de la salvación, pero el míster no me daba nunca la oportunidad. No sé por qué, si es que no me veía preparado, si, bueno, simplemente que le gustaba más el otro compañero que yo y decidí apostar por él, pero no tuve ninguna opción durante 5 meses de poder jugar. Hasta que el club pues decide cesarlo porque los resultados no iban bien, lógicamente, y necesitábamos un cambio. Y deciden cesarlo y llega Ferran Costa. Y bueno, pues Ferran llega, creo si no me equivoco, la primera semana de abril, que casualmente visitábamos Elda. Y me transmite que cuenta muchísimo conmigo, que me olvido un poco de los meses atrás que he vivido, que al final no entiende el motivo ni nada, pero que yo soy el perfil de jugador que a él le gusta y que de primeras no va a meterme de inicio porque al final el ritmo no un poco le echa para atrás, pero que esté tranquilo, que cuenta mucho conmigo y que si sigo trabajando bien tendré mi espacio. Y nada, y en él la me saca 15 minutos, la verdad que fue una experiencia increíble, me ovacionó la grada, me llevé un recuerdo muy bonito del Pepico Amat. Y creo, si no me equivoco, creo que un par de jornadas después, en campo del Español, el míster ya me mete de titular y terminó jugando los últimos 7 partidos de liga de titular. Hasta que, bueno, se ha consumado el descenso, que no hemos podido evitar, pero bueno, en ese aspecto, pues ha sido mi primer año en segunda división, he jugado 23 partidos y te llevas cosas positivas de la temporada a nivel individual. y bueno, ahora de cara al futuro, termina contrato, ¿no? Incierto. Imagino.
Sí, quedó libre. Quedó libre. O sea, independientemente de la categoría en la que estuviese el club, no tenía muy claro que no iba a renovar, que Andorra no era mi sitio ya, porque bueno, al final tú sientes cuando las etapas se van quemando, cuando tu cuerpo te dice o tu cabeza que ya no es tu sitio, y tenía muy claro que la próxima temporada no iba a seguir allí. Así que nada, ahora pues un poco de incertidumbre a ver qué sucede. De momento estoy libre, termino contrato y a esperar un poco que se vaya moviendo el mercado a ver qué va saliendo. Bueno, novias creo que no será porque falten, pero ya si tú te vas preparado, o sea, ¿qué diferencia notas entre la primera federación y cuando empiezas a coger ritmo en segunda? ¿Dónde está la clave más, el aspecto que más destaque? Pues, a ver, lo has comentado antes y estoy bastante de acuerdo contigo en que los equipos más punteros de primera ref hoy en día están muy preparados para competir en segunda división. Entonces yo creo que por ahí el cambio, he tenido la fortuna de que los 2 años que he jugado en primera ref he ascendido los dos y he jugado en equipos muy punteros, por lo tanto ese cambio no ha sido tan grande para mí. Pero sí que es verdad que sobre todo el ritmo, me acuerdo el segundo partido que juego de titular, creo que es contra el Sporting de Gijón, y me tocó defender a Juan Otero, que es un delantero colombiano que es un animal físicamente. Y me acuerdo que noté muchísimo el ritmo. Y dije, hostia, este tío juega otra cosa, o sea, es una bestia. Entonces me acuerdo del minuto 35 estar súper fatigado de decir, hostia, ¿qué me pasa? O sea, no estoy acostumbrado a esto. Pero a medida que vas jugando partidos, creo que la competición se va haciendo también a ti y te vas adaptando. Pero sobre todo el ritmo y luego pues la determinación de 3 cuartos hacia adelante, creo que es lo que más he notado. No te puedes permitir el lujo de cometer errores porque te castigan. En primera ref es verdad que depende del equipo, tampoco debes de permitírtelo, pero sí que es verdad que la calidad de los jugadores de arriba no es tan grande como en segunda. O sea, en segunda, sin ir más lejos, ¿no? El colista este año ha sido el Villarreal B y el delantero centro ha sido Alex Forest, que ha metido 16 goles. O sea, son números bestiales. Cualquiera no te perdona. Bueno, ahora, como te comentaba, se planta la opción de que, bueno, sabes que soy cordobesista de toda la vida. Mis amigos te tienen un cariño enorme. Creo que no es la primera vez que me dices que Córdoba es una ciudad maravillosa. Ya has estado allí, de hecho. La última vez que te vi fue precisamente allí. Oye, una de los tiritos que te puedes marcar en cuanto a, a preferencia dentro de un ascenso, pues está Córdoba, ¿no? Bueno, a ver, tú ya sabes que yo al sur en general le tengo un cariño muy especial. Me encanta el sur, me encanta Córdoba, porque bueno, estaba allí varias veces y es una ciudad que me gusta mucho. Y bueno, nunca puedes cerrar la puerta a nada. A día de hoy no sé qué va a pasar, no sé ni si me va a llamar el Córdoba, pero obviamente es un club histórico, un club creo que muy importante dentro del país, con una afición espectacular y un estadio top. Y claro que sí, o sea, obviamente que es un sitio donde me gustaría jugar a lo largo de mi trayectoria, ¿por qué no? Así que bueno, la última, ya entrando un poco en preguntas cortas, como siempre lo hago al final. ¿Cómo te defines como jugador? ¿Cómo me defino? Sé que está siempre Pues, un poco complicado. a ver, yo tengo una frase, ¿no? O bueno, unas palabras que le digo a todo el mundo cuando me pregunta algo así, que le digo, yo soy un minero del fútbol. Soy un minero. Yo he picado mucha piedra para poder llegar hasta donde estoy y me podría definir como, bueno, un central zurdo que puede jugar también de lateral, agresivo, con buena salida de balón, y sobre todo hipercompetitivo. Sí, yo creo No soy que un, no soy un jugador con una talla grande,
soy un central de los locos bajitos, ¿no? Como Ayala, Cannavaro y compañía. Pero creo que al final muchas de las cosas que para ser central no puedo optar por mi altura, lo suplo con mi competitividad. Te quería preguntar algo por ahí, porque has compartido desde muy joven con gente veterana vestuario. Esta pregunta quizá nunca la he hecho y creo que siempre tú tienes fuera del campo, tienes un ídolo, en tu caso sé que siempre ha sido Puyol, pero dentro del campo, con un jugador en el que hayas aprendido muchos conceptos de él y que te hayas sentido muy representado y que a la larga esas cosas que veías en ese futbolista las tengas tú ahora, ¿quién se te viene a la cabeza? Uf, hostia, esta es complicada, ¿eh? Nunca la he hecho, pero como tú eres el Pero especial hoy. Mira, te voy a decir un compañero que aparte ya te lo he nombrado le mando desde aquí la invitación para que venga. Es Miguel Núñez. Es un ex compañero mío de la temporada pasada del Eldense, que es tío excepcional y también un climber. Y es un tío que me ha marcado mucho como persona por los valores que representa, tanto a nivel humano como a nivel deportivo. Es un capitán súper ejemplar, un tío que se parte la cara por los suyos. Y la verdad que aparte es un amigo increíble y es uno de los compañeros que me ha marcado de verdad y que yo he dicho, hostia, acércate a él porque el día de mañana, cuando él es veterano ya, tiene 37, 38 años, pero el día de mañana cuando tenga su edad me gustaría parecerme a él. Sí, sí, Pues, sin duda. pues nada, Miguel Núñez, aquí te esperamos en Climbers, que seguro que, bueno, una historia bastante completa la que nos puede ofrecer. Y bueno, también esta sí es típica, la pesadilla en contra que hayas tenido, me habías nombrado antes la del Sporting, sé que me puedes decir a mí como lateral, que cuando subía no era imparable. Hostia, sí. Pero bueno, Manolete, tío. alguien que... Manolete. Alguien que sí te haya costado trabajo, que diga, uff. Pues, hostia, hay delanteros, me he enfrentado a delanteros buenos, a lo mejor no tan reconocidos a nivel nacional por los nombres y tal. Pero, por ejemplo, te voy a decir uno, tío, que el año pasado me sorprendió mucho, que es Jesús de Miguel, que es un delantero que ha ascendido ahora con el Castellón a segunda división. Me pareció un delantero muy bueno, tío, con unas cualidades bestiales, un perfil así Benzema, de mucha movilidad, asociarse, me gustó mucho. Y luego este año te voy a decir ya el nombrado Juan Otero del Sporting, me pareció muy bueno. Y luego, tío, me gustó muchísimo, no estaba jugando yo, ¿vale? Porque no me enfrentaba a Leibar en ninguno de los dos partidos, pero me ha parecido espectacular John Bautista. El delantero, bueno, ahora pertenece a Leibar, que era de la Real Sociedad. Me pareció buenísimo. O sea, estaba en el banquillo y disfrutaba viendo los movimientos. Disfrutaba viéndolo, no. O sea, Te faltaban las palomitas, sí. Sí, pensaba, pobrecillo mi compañero, le ha tocado bailar hoy con la más fea. Pero es verdad que lo ves y dices, hostia, este tío tiene un nivelazo. Sí. Bueno, y porque esta ya es un poco ya pregunta popular, ¿cómo es Piqué como presidente dentro del vestuario? ¿Cómo es cercano? ¿Se ya pasa por allí? ¿O es más como se ve Florentino, que lo ve un poco...? Bueno, la verdad que Gerard muy bien, tío. Este año es cierto que no ha venido tanto y no ha estado tanto con nosotros porque, bueno, tiene otros proyectos externos que también le ocupan bastante tiempo. Pero el año de primera ref, sobre todo, que sí que fue mucho más cercano a nosotros en cuanto a venir a visitarnos, el trato ha sido siempre exquisito. O sea, es un tío que está al tanto de todo lo que pasa en el club, que cuando viene se preocupa por los jugadores, no solo por lo deportivo, sino también te pregunta por tu situación personal
Y yo la experiencia que he tenido con él ha sido muy positiva. O sea, no puedo decir una mala palabra de Piqué como presidente ni como persona en cuanto a mi experiencia. Porque bueno, a la hora de tomar decisiones deportivas no está muy metido. O sea, me imagino que estará ahí más el míster y el director deportivo, ¿no? La verdad es que sinceramente no tengo ni idea, ¿eh? O sea, él en el día a día es verdad que no está con nosotros allí, sí que está el director deportivo, que es un poco la figura que hace también de director general, pero no sé al final qué poder de decisión puede tener Piqué en las cosas que suceden en el club, pero entiendo que sí que tiene, que al final es el propietario y sí que tiene poder de decisión. Pues nada, para terminar, como siempre digo, yo sé que has jugado con gente, como ya me has recomendado uno, pero siempre algún nominado que quieras dejar por aquí para que se pase por Climbers, que eche un buen ratito. Tú que eres gran seguidor del canal y sé que, y sé que seguirás siéndolo, pero Hombre, por supuesto. alguna historia como la de la tuya, que ha sido un placer, que creo que la base del podcast era escuchar historias como esta, de alguien que ha vivido, que ha mamado, que ha pasado por todas las categorías y que bueno, que cuando llegue a primera espero que también tenga un ratito para atenderme. Pero, Hombre, por supuesto. pero, Yo pero sí, alguien que quiera yo recomendar. encantado y nada, eso, bueno, lo que te decía, que yo encantado y que bueno, que al final creo que cada uno tenemos nuestra historia y todas son muy bonitas, porque yo también he escuchado las de Copete, la de Pozo y compañía y son espectaculares. Y bueno, yo recomendarte, tío, pues mira, te voy a decir otro compañero y bueno, íntimo amigo que es Sergio Molina, ¿vale? Que compañero mío de la Andorra, que también tiene una historia interesante, también otro climber que ha tenido que irse fuera del país para luego volver, ha tenido también situaciones jodidas dentro del fútbol de quedarse sin equipo y tal, o sea que creo que es una historia que puede venir muy bien. Y luego te voy a recomendar también a Marcos Pérez, ¿vale? Que es el portero del Terrassa, que ahora mismo está en segunda ref, que es un chico que no ha llegado a tocar nunca la segunda división, pero ha pasado por el fútbol de barro que nosotros llamamos, muchísimos años, fútbol humilde, miles de historias, miles de anécdotas, playoffs a segunda división, o sea que creo que también es un perfil que va a gustar mucho y que tiene una historia muy bonita que contar. Pues más que invitado, ya nos pondremos en contacto. Son mucho la suerte que tengo que me estáis echando una mano, que pues, como yo digo, poco a poco estamos formando una gran familia y así será. Yo sé que el primero de la familia aquí, de los primeros fuiste tú, así que poco a poco seremos más. Ha sido un placer escucharte, siempre que tengo la oportunidad de hacerlo disfruto mucho. Espero verte pronto. Nada, mandarle un beso enorme a Andrea, a ti, que espero que estés muy bien, a tu familia, que son maravillosos, que tengo muchas ganas de veros. Ahora me pilla más lejos que nunca, pero bueno. A la vuelta espero una buena pasta de ahí de mi amigo Vicent, como ese que nunca falla, que de aquí le mando un saludo enorme. Y nada, que vaya todo bien, que sé que en cuestión de 2-3 semanas ya tiene un nuevo acomodo. Ojalá, cruzo los dedos, para que por aquí, por el sur, alguien se acuerde de ti y tenerte un poco más cerquita. Que este año no había ningún equipo andaluz en segunda, pero el año que viene creo que la cosa tiene pinta de que va a estar repleta. Sí, nada, el placer es mío y lo mismo, que nosotros también te queremos muchísimo y a tu familia y bueno, esto más que una entrevista es una charla entre amigos y ha sido muy bonita y ya sabes que aquí el primer climber de todos soy yo, o sea que aquí estaré siempre apoyando al canal y apoyándote a ti. Pues nada, un beso enorme, Venga, saludos a todos un abrazo. y cuídate mucho.